Capítulo 14. Nosotros y el mundo material, estética cuántica. Quizá la unificación de nuestras introspecciones respecto al mundo que nos rodea y el mundo dentro de nosotros es un logro satisfactorio de la reciente evolución en la ciencia. Ilia, orden fuera del caos. En muchas formas, el ejemplo del diálogo creativo entre el niño y su vasija de barro hace surgir la gran pregunta de nuestra relación como seres conscientes con la materia y con el mundo material. ¿Hasta qué grado nuestra participación consciente influye en el desenvolvimiento de la realidad material y a su vez qué tanto deja su marca el mundo material que nos rodea en el desenvolvimiento de nuestro propio mundo? Podemos ser en suma los seres humanos que somos sin que el mundo material fuera como lo es y hasta qué grado nuestro diálogo con el mundo material da forma a la materia y a la humanidad. Las respuestas a estos interrogantes tienen importantes implicaciones para nuestra actitud hacia el medio ambiente material. En el nivel clásico, siempre de la actividad cotidiana, ejercemos claramente un efecto en la materia, la moldeamos y la hacemos, la digerimos y quemamos, la enfriamos, la despedazamos y la volvemos a construir. Y en ese mismo nivel sencillo, la materia y sus procesos ejercen claramente un efecto sobre nosotros. El alimento que puede envenenarme o nutrirme, la piedra que encuentro en mi camino puede hacerme caer y que me rompa un dedo. La puerta cerrada a un lado de la casa puede impedirme que vaya al jardín. Más todavía, las sustancias químicas en la tierra y la luz del sol que brillan sobre ellas son necesarias para la existencia y funcionamiento de mi cuerpo, como lo son el oxígeno que respiro y el agua que bebo. Mi cuerpo y todas sus necesidades físicas son clara evidencia de un diálogo esencial entre mí misma y el mundo material, pero el diálogo entre el niño y su vasija, aun cuando retienen todos estos elementos químicos, posee otra dimensión que surge de todos los tratos conscientes del niño con el mundo material. Por medio de nuestras creaciones materiales, nuestras vasijas de barro, nuestras herramientas, nuestras ropas y nuestras casas, damos significado humano a la materia, la traemos a nuestro mundo de propósitos y metas, y de ese modo la transformamos, pero al hacerlo también transformamos a nosotros mismos. Mediante la hechura de la vasija de barro, el niño descubre creativamente tanto que el barro puede convertirse en esa vasija en particular, como que él mismo, su sentido de belleza y su destreza podría darle vida. Si la intención consciente del niño, el barro nunca hubiera podido convertirse en vasija, pero igualmente, si esa vasija, el sentido de belleza del niño, nunca se hubiera manifestado. En cierto sentido importante, el niño y la vasija dieron origen uno al otro. Lo mismo es verdad en grado mayor o menor, dependiendo de nuestra participación con ellos, de todos los artefactos materiales en nuestro ambiente. Al hacerlos más, hacemos a nosotros mismos. Al vivir con ellos, nos descubrimos a nosotros mismos. El aspecto más inmediato del ambiente material con el que estamos en tal diálogo mutuamente creativo es el de nuestros propios cuerpos materiales. El cuerpo tiene toda una gama completa de necesidades, y es mediante la satisfacción o la frustración de ellas, mediante la respuesta o reacción de estas necesidades, que no solo satisfacemos o dejamos de satisfacer sus requisitos inmediatos, sino también que primero nos descubrimos a nosotros mismos y a nuestro mundo. Cuando un bebé mama por primera vez el pecho de su madre, no solamente satisface su necesidad inmediata de alimento, sino que también pone los cimientos de un sentido del yo y de otros. Descubre creativamente que él es una persona cuya hambre básica puede o no satisfacerse. Descubre, según términos de Melanie Klein, que el pecho es un buen pecho o mal pecho, y a través de ese descubrimiento se torna un niño cuyo mundo es un buen o un mal mundo. Cuando oprime el pecho y su superficie se doblega a la presión de sus deditos, descubre que es una persona que puede influir en el mundo. Lo mismo ocurre cuando patea su cuna, pero ahora se da cuenta de que el mundo puede lastimarlo y que su poder tiene limitaciones.
El pecho y la cuna son el mundo de los dotados, son las cosas materiales a través de las cuales el niño se descubre a sí mismo y a su mundo, y al hacer esto, descubre creativamente su significado para él, el papel que juega para ayudarle a integrar sus percepciones. Sin embargo, ellos no son por sí mismos hechura suya, no son sus creaciones propias, puede tener sentido para él debido a que satisface o obstaculizan sus necesidades, pero él ha evocado su realidad física objetiva. Eso vendrá cuando crezca y empiece a fabricar artefactos o a través de los cuales pueda satisfacer inmediatamente sus propias necesidades corporales, sus herramientas, sus métodos de transporte, su ropa, su refugio. Cada uno de los artefactos que hacemos al tratar de satisfacer nuestras necesidades corporales directas tiene un propósito funcional obvio, y a este nivel subamos primario. Cualquier objeto que se fabrique puede juzgarse como una cosa buena o mala, por el hecho de que cumpla o no cumpla con su función. Un tazón de barro que no puede contener sopa es un mal tazón. Una mesa que sea demasiado baja para ser cómoda o esté demasiado desnivelada para colocar sobre ella platos es una mesa deficiente. Una casa que no puede protegernos de la lluvia es una casa imperfecta, y así sucesivamente. Pero puesto que somos seres conscientes con un igualmente poderoso juego de necesidades para integrar nuestra experiencia, para vernos a nosotros mismos reflejados en nuestro mundo y para evolucionar hacia una coherencia ordenada, todavía más grande en nuestro panorama del mundo, los artefactos que fabricamos también deben desempeñar un papel en la creación del mundo. El tazón de barro debe de algún modo en su forma o textura reforzar y posiblemente desarrollar nuestro sentido de belleza. La mesa debe reforzar y desarrollar nuestro sentido de balance y proporción y expresar nuestros conceptos de hospitalidad o de comida comunal. La casa debe expresar y nutrir nuestro sentido de hogar. Existen necesidades humanas más reconocibles, lo que podría llamarse la necesidad de un estilo de vida. Se desprende directamente de la física de la conciencia, del hecho de que cuando el sistema cuántico del cerebro mantiene ordenada su coherencia dinámica, naturalmente trata de atraer todo lo que pasa a través de él en su propio sistema integrado. Nuestros artefactos, nuestras reflexiones sobre tales artefactos y los hábitos que desarrollamos respecto a su uso, todos se tejen en un total relacional que es nuestro mundo, exactamente como las vitaminas y minerales que ingerimos y el aire que respiramos son atraídos y introducidos en la dinámica del total relacional que es el cuerpo vivo. Y así como el cuerpo necesita cambiar y crecer en respuesta a su ambiente, su impulso evolutivo, así también la conciencia necesita expandirse, formando tales relacionales cada vez que grande de los datos de su mundo. La física de la conciencia y la física de la vida son los mismos ambos, como los sistemas de Ilya y el estilo de Froelich. Cuando juzgamos el mérito de un artefacto, cuando decimos que un tazón es bueno o eficiente, que una mesa está bien o mal fabricada, o que una casa es buena o inferior construcción, realmente estamos preguntándonos si satisfacen los dos tipos de necesidades que nos llevan a su fabricación. Estas necesidades incluyen lo funcional si funciona, y lo más humano si refleja nuestra naturaleza e intensifica nuestro mundo. El tipo más humano de necesidad podría llamarse adecuadamente el estético. Tiene que ver con el tacto de los objetos, los sentimientos que evocan en nosotros y con los valores como la belleza y hasta la espiritualidad. Existen ciertos criterios fáciles, mecánicos y obviamente objetivos para juzgar la función de un artefacto. Dos personas no dejarían de convenir en que un tazón que no puede contener sopa es un poquitísimo uso. Al mismo tiempo, toda la experiencia de diseño modernista en la arquitectura y en la planeación citadina, así como la producción en masa en la manufacturera de objetos, que abarca desde tazones y mesas hasta ropa, automóviles y casas, ha expuesto lo inadecuado de la mera función. Existe algo feo y brutal respecto a lo meramente funcional, respecto a mesas que son simplemente superficies planas con patas y fabricadas de plástico, o respecto a esos bloques de torres ubicuas y concretas que destacan tanto en nuestras grandes ciudades metropolitanas, lo que el arquitecto modernista Le Corbusier denomina sus máquinas para vivir.
Su diseño intencionalmente mecánico incluye toda consideración de algún factor humano en su uso y refuerza el sentido de alineación que tiene sus raíces en la tendencia mecanicista total de la cultura newtoniana. Artefactos que nada humano tienen, nada de conciencia humana, nada reflejan cuando tratamos con ellos, no se encuentran en diálogo con nosotros y no pueden satisfacer las necesidades que autodescubrimos creativo. Sin embargo, los criterios que juzgan si un tazón, una mesa o una casa satisfacen nuestras necesidades estéticas parecen a primera vista más elusivos. Si han sido hechos espontáneamente por nosotros mismos, pues la misma naturaleza de ese diálogo creativo entre nosotros y la materia, cuando damos forma a algo, nos expresarán naturalmente y nos crearán a nosotros mismos y a nuestro mundo. Pero si han sido hechos a partir de un diseño fabricado por otros para nosotros, tal vez no. Quizás sean entonces insensibles a nuestras necesidades o hasta los sofoques que podemos juzgar. En el curso de las eras se han ofrecido diversas filosofías estéticas que han tratado de dar respuesta a esta pregunta. Platón creía que una cosa era bella si reflejaba su original en el reino de las formas, su equivalente a un plano cósmico para cada cosa existente en el mundo. Aristóteles consideraba que la belleza era aquello que pugnaba hacia un medio dorado, su principio de la nada en exceso que aplicaba tanto al arte como a la moral y que estaba ligado con una perspectiva general de que había una dirección y propósito, una teleología y en el desenvolvimiento natural de las cosas. Para los romanos la belleza era aquello que reflejaba el principio básico de su ley. Esta ley tenía como meta lograr la máxima coherencia interna posible de la sociedad, y todos sus principios de eficiencia se derivaban de esa finalidad más que de la mera función. De modo similar, la gran arquitectura cristiana, las catedrales, los arcos góticos y las imponentes capiteles tenían como guía el amor a la Virgen o la idea de Dios en las alturas, cuyo amor y sabiduría dirigía todas las cosas abajo. En Inglaterra, las grandes construcciones victorianas expresaban el poder y la extensión del imperio. En la actualidad no tenemos tales visiones. Las leyes de la naturaleza, según se ven desde la perspectiva newtoniana, pugnan hacia la nada, simplemente son frías, mecánicas y determinadas. La cosmología de la Iglesia, que nos dio a Dios en las alturas, se ha visto desacreditada por Galileo y Copérnico, y el reino de las formas de Platón se ha desechado, como muchos del misticismo griego, y hasta la visión más humilde del lugar del hombre como criatura de la naturaleza se ha visto minada por el movimiento hacia la vida urbana y la producción masiva. Poco de nosotros tenemos algún contacto con los orígenes del alimento que comemos o la ropa que vestimos, y a menudo ignoramos por completo los procesos naturales que los produjeron, en eso cada vez más raros casos donde por sí mismos productos naturales. En consecuencia, mucha gente en la era moderna ha urgido que no existen normas objetivas para juzgar el mérito estético, ninguna forma clara de decir que una vasija o un plato es más bello que otro o una casa más satisfactoria para vivir que otra. Tales cosas se dice que son cuestión de gustos y que no hay explicación para el gusto de la gente. En vez de ello, es mejor que nos concentremos en el mecánico y lo funcional, donde existen patrones claros. Pero cada uno de nosotros, como ser consciente, lleva lo natural dentro de sí. Cualquiera que sea su estilo de vida o circunstancia, lo llevamos dentro de la física de nuestra conciencia, que es la misma física que la de la vida misma. Si relacionamos la dimensión estética de los objetos que usamos en nuestra vida cotidiana con las necesidades estéticas de esta conciencia, entonces tal vez encontremos de nuevo dentro de su física ciertos criterios naturales para hacer un valor como la belleza, exactamente como se encontraron criterios naturales para lo que es bueno en el reino de lo moral. Es importante recordarnos a nosotros mismos, no obstante, que tal vez haya expresiones por completo diferentes de la belleza que satisfagan estos criterios, así como existen muchas posibles formas de conducta que podrían satisfacer los criterios de buena conducta. Una estética cuántica permite necesariamente la posibilidad de muchos estilos estéticos igualmente válidos, aunque tal vez
encontremos que existe una constricción de lo natural que subyace todas nuestras necesidades estéticas y nos proporciona un cimiento objetivo para juzgar si un estilo dado a un objeto lo satisface. Si un estilo estético expresa y cultiva lo natural en nosotros, la naturaleza de nuestra conciencia tiene éxito, si no, fracasa. Podemos buscar los criterios pertinentes para juzgar esto, recordando los aspectos básicos de los sistemas de Ilya o el estilo de Froelich, el sistema cuántico ordenado y coherente que es la base de la física de la conciencia. El aspecto dinámico más importante de cualquier sistema abierto, cuántico o cualquier otro es que se haya ubicado delicadamente en la misma línea divisoria entre lo estático y lo caótico. A eso es a lo que Ilya se refiere como lejos de condiciones de equilibrio. Si tuviera menos energía atravesándolo, se agotaría y la materia atrapada dentro de él se tornaría inerte, sin orden o significado. Si tuviera más energía, entraría en demasiada turbulencia y se convertiría en mero ruido. Un remolino que se abate cesa de ser un patrón distinto y organizado en el agua y se funde homogéneamente con sus alrededores no estructurados. Un remolino que se vuelve demasiado excitado se disipa en una turbulencia caótica, se separa en sus grietas. Este mismo equilibrio fino se mantiene en cualquier sistema consciente y en términos psicológicos representa la línea divisoria entre el aburrimiento por un lado y la confusión por el otro. Un artefacto que nos aburre lo hace porque tiene movimiento insuficiente, bien sea en su diseño o en las materias que está hecho. Esto es sumamente obvio en pinturas que carecen de vida, pero también puede ser verdad en casas o tazones. Un edificio funcional, diseñado de acuerdo con estrictos principios mecánicos, no tendrá bordes excéntricos. Todas las esquinas estarán a escuadra, todos los techos tendrán exactamente la altura correcta para librar la cabeza de la persona más alta y todas las ventanas y puertas serán absolutamente simétricas. No habrá sorpresas, nada que capte el ojo y que estimule la mente. Este aburrimiento es más pronunciado si además de tener líneas mecánicas, el edificio está construido de material sintético, como el concreto, que es totalmente homogéneo, con la rara excepción de las clones, que hay dos sistemas vivos que sean iguales, y esto es más cierto aún en el caso de los sistemas conscientes que han llegado a diferenciarse en diálogos con su experiencia. De este modo, un edificio funcional construido de concreto de ninguna manera refleja ni la dinámica ni la textura de la conciencia. Su consecuente factor de aburrimiento puede verse como objetivamente malo o feo, puesto que viola la constricción de lo natural. Esta violación puede resultar en dolor real para el observador consciente, y es precisamente esta suerte de dolor lo que a menudo vamos expresando en la violencia y el vandalismo dirigido hacia tales construcciones. Lo mismo es verdad de aquellos tediosos sectores habitacionales o nuevos poblados, donde fila tras fila de unidades idénticas se hallan amontonadas en pequeños espacios, por diseñadores que tratan de aplicar las técnicas de producción en masa y la superposición de todos somos iguales según las condiciones en que vivimos. Hay insuficiente complejidad en tales estructuras para reflejar la diversidad y la excentricidad, diferencias individuales, inherentes dentro de la física de la conciencia. Ninguno entre dos condensados de Bose-Einstein vivos son iguales y tenemos una necesidad de ver esta individualidad expresada en nuestro medio ambiente. De estos casos, el dolor resultante del aburrimiento está combinado con efectos físicos de acumulación. Cuando un electrón queda confinado en un espacio demasiado pequeño, se pone frenético, su posición se hace demasiado fija y de este modo el principio de incertidumbre no podemos conocer ni la posición de una partícula ni su momento de impulso. Exige que ese momento de impulso sea demasiado grande. Por ser sistemas cuánticos, los sistemas conscientes sufren también amontonamiento exagerado. Igualmente, un edificio o una pintura que tenga una estructura demasiado pequeña es confusa y puede suscitar sentimientos de dolor. El movimiento dadaísta en el arte moderno, que combatió toda estructura y convencionalismo,
es un intento por expresar el mundo irracional del id freudiano, y esta cualidad y la mayoría de sus productos pudiera juzgarse objetivamente fea. Una novela como la de El despertar de Finnegan de James Joyce, que ofrece demasiadas asociaciones de idea por página, simplemente resulta muy confusa. Los edificios construidos sin orden ni concierto, con poca reflexión en los criterios de diseño, son raros, por la sencilla razón de que tendrían muchas probabilidades de venirse abajo. Muchos vecindarios de una ciudad superpoblada, sin embargo, ofrecen una perspectiva caótica y de aglomeración, debido a que mezclan mal pensadas de estilo y texturas habitacionales, e inclusive muchas ciudades simplemente se están extendiendo sin ritmo a razón alguna. En América, donde pocas ciudades tienen alguna restricción de planeación de áreas verdes, se permite esta aglomeración se extienda indiscriminadamente hasta el campo vecino. En tal confusión, la gente ve como poca su propia naturaleza, y el sentido de alineación en estos vecindarios y ciudades se ahonda en grado sumo. De modo similar, una cosa atiborrada, con demasiados muebles, exagerada decoración no integrada, multitud de colores incompatibles o simplemente demasiado desorden, dejan de dar la sensación de hogar. Cuando el cuarto de juegos de mis hijos se vuelve demasiado desordenado y ninguno de los juguetes se encuentra en su lugar adecuado, ellos se quejan de que todo está revuelto allí y gravitan en la sala de estar. La falta absoluta de orden en el cuarto de los juegos viola su necesidad consciente natural por el nivel correcto de coherencia ordenada en su medio ambiente. Un ejemplo más positivo que refleja la naturaleza dinámica de la conciencia podría ser el jardín japonés, donde el uso del agua que fluye, cascadas y el efecto de cataratas de pequeños túmulos y rocas colocados en muchos niveles sugiere un sentido de movimiento balanceado en todas partes. La sobreposición delicada, aunque forzada, de colores y texturas entre árboles y plantas cuidadosamente seleccionadas produce el mismo efecto, y uno se siente tan en paz como estimulado en tal ambiente. Para los japoneses el jardín es un dispositivo casi religioso, una expresión material del espíritu humano, o tono con la naturaleza, y es muy poco accidental que encarne las cualidades de la conciencia humana. Logra esto mediante el uso de materiales enteramente naturales, pero en Occidente hay estructuras que crean el mismo efecto con cosas más artificiales. Pienso, por ejemplo, en los primeros maravillosos edificios del cristal de Mies van der Rohe, construcciones que parecen haber sido esculpidas de su sustrato material, más que simplemente armadas. Este mismo efecto de esculpido se ha logrado en muchos de nuestros más humildes artefactos cotidianos a través del uso prolongado, siempre y cuando están hechos de materiales que lentamente dan pábulo al diálogo con la forma humana, con la actividad humana. Un martillo recién salido de la fábrica tiene poco carácter, pero si tiene mango de madera, eventualmente tomará la forma de su contacto permanente con la mano del trabajador y su labor. Un nuevo zapato de cuero tal vez tenga considerable belleza si está bien diseñado y especialmente si está bien hecho a mano, pero llega a convertirse plenamente en un objeto estético, solo después de haberse usado y esculpido lentamente por el modo de andar del usuario y su estilo de vida. Es entonces que se convierte en un sujeto adecuado para su pintura de Van Gogh, en algo que podríamos pensar incluso en colgar en las paredes de nuestro comedor. Esa mundanería, como lo llamaría Heidegger en su teoría estética, del martillo del zapato, el jardín japonés o el edificio de Mies van der Rohe, la manera en que su objeto llega a expresarse o conformar y asumir la forma del mundo de sus usuarios, refleja más que solamente el modo en que los sistemas conscientes están ubicados entre lo estático y lo caótico, lo aburrido y lo confuso, refleja asimismo el potencial múltiple, la profundidad oculta de los efectos de sobreposición cuántica, que son un aspecto esencial de cualquier sistema cuántico. Los sistemas cuánticos son como poemas, siempre preñados de sentido no realizados todavía, clamando siempre evacuación o interpretación. El gato de Schrödinger está tanto vivo como muerto, y esa dualidad la que le da un carácter tan cautivador.
Mis pensamientos pueden ahora asumir una forma y una hora aquella, hacer una asociación aquí y otra diferente allá, y esa es esa cualidad libre y cambiante, la que nos hace tan creativos, de modo similar. El mundo que creo alrededor de mí misma y los objetos que en él se hallan, si se deja que se desenvuelvan naturalmente, expresarán esa poética cualidad y aquellos que están diseñados para mí se sentirán bellos únicamente si la reflejan. El mundo mecánico no ofrece nada de esa profundidad libre e indeterminada, es fijo y superficial, sin perspectivas ocultas. La arquitectura funcional cruda, construida con un propósito definido, unidades habitacionales idénticas, son como la prosa más cruda. Podemos ver y sentir todo lo que hay en ellas con una sola mirada casual, después de lo cual nada hay en lo que se pueda entablar un diálogo mutuamente creativo. Algo similar ocurre con las tazones y muebles plásticos, con los utensilios de mesa plásticos y con los juguetes. Los plásticos es una sustancia fija y unidimensional y las cosas fabricadas con él son completamente uniformes. Asume cualquier forma determinada que inicialmente deseemos darle y luego nada tiene que dar en cambio. Se raya y se ensucia, pero no se desgasta naturalmente o se moldea a la incesante presión de los dedos. No se desgasta donde se posan los codos sobre ellos, ni donde se bombea ligeramente a los caprichos del artesano en cerámica o alteran dentro del niño lo que ha sometido con su imaginación y los tiene cogidos durante interminables horas de juego. No tiene una más capacidad de diálogo y creación mundana que su comparte con duro, el concreto. La misma creación del mundo, en este caso el diálogo mutuamente creativo entre personas y sus implementos materiales y el medio que la rodea, está ligada con el aspecto sumamente básico de la física de la conciencia, su coherencia ordenada y su profundo instinto para aumentar y expandir esa cualidad. Las cosas materiales que no pueden integrarse dentro de nuestro propio mundo porque son demasiado aburridas o sumamente confusas, muy rígidas o por el completo anónimas, nada hacen para estimular la conciencia o incrementar sus nexos. Una consecuencia de esto es nuestra reducida actitud como personas conscientes para conocernos unos a otros y compartir un mundo a través de nuestras creaciones materiales y su uso. Heidegger ha descrito vivamente cómo a través de la pintura de Van Gogh de los zapatos campesinos entramos al mundo del campesino y su labor, cómo compartimos su relación con la tierra y el cielo, con otros campesinos y con la tradición popular alemana. Lo mismo sería cierto en menor grado si nada más encontramos los zapatos o el arador labrador o la cadena con la que controlan el freno en el hocico de su caballo. Esto es la razón del por qué nos sentimos atraídos por las antigüedades y artefactos viejos y oxidados, nos sentimos cautivados por el mundo de aquellos que lo usaron. Igualmente cuando visitamos el Coliseo Romano de Pompeya, entramos al mundo de Roma y su civilización altamente integrada y de los romanos que vivieron y murieron en estos lugares. Podemos casi palpar el glorioso paseo de las carrozas y el temor de los esclavos cristianos, la risa cotidiana y la forma de hacer el amor de los pompeyanos, así como el horror cuando la lava candense arrasó toda la ladera montañosa. Y si entramos a Chartres o a Notre Dame de Saint-Michel, nos encontramos con todo el poder, gloria y majestad del cristianismo en su apogeo y podemos sentir la presencia de los aristócratas y campesinos por centurias adoraban, encendían velas y ofrecían sus más profundos clamores entre esos arcos y muros impregnados de incienso. Un sencillo gasto reclinatorio de cuero nos relata historias de varios cientos de miles de vidas. Cuando algún día futuras generaciones excavan nuestras torres de apartamentos de concreto y sus desperdicios de estaño y barro, sus cortinas de poliéster y sus camisas de lava y sus libros de arrugas, ¿qué podrán descubrir acerca de la gente que vivió allí? ¿Qué pasó con todas las multitudes silenciosamente despertada que habitó las interminables hileras de unidades idénticas, construidas con un solo propósito, en calles también idénticas y sin carácter alguno? ¿Qué reflejan estos artefactos de la vida y amores de sus dueños, sus labores y sus visiones? Como Rilke lo expresó hace 60 años, estamos perdiendo lentamente la miel de lo visible.
Hasta para nuestros abuelos una casa, una fuente, una torre familiar, sus mismísimas ropas, su abrigo fue algo más, infinitamente más íntimo. Casi cualquier objeto, una vasija en la que encontramos algo humano o agregó su porción de humanidad. Ahora desde Norteamérica cosas indiferentes y vacuas nos cubren de multitud, cosas falsificadas, lo más variado, masquines, una casa, un sentido norteamericano, una manzana norteamericana o uno de los viñedos de ese gran país. Nada tiene en común con la casa, la fruta y la uva a la que hemos dedicado la esperanza y meditación de nuestros antecesores. Las cosas vividas y vivientes, las cosas que comparten nuestro pensamiento, se hallan en pleno declive y ya no pueden reemplazarse más. Somos quizá los últimos en haber conocido estas cosas. Rilke estaba equivocado al pensar que tal profanación espiritual era únicamente un problema norteamericano o quizás hasta norteamericano de origen. No es necesariamente verdad que seamos los últimos en haber tenido un diálogo vivo con tal mundo material, pero sus palabras expresan un dolor que muchos de nosotros sentimos ante la fealdad cada vez más incrustada y anónima de lo brutal, lo plástico y lo aburrido que hay en nuestros alrededores materiales. Esta pobreza de lo material nos aísla no únicamente de otras culturas y generaciones que muy poco pueden descubrir de nosotros en nuestros artefactos, sino también de todos los demás en forma simple y cotidiana. Cuando hablo de estas cosas de los objetos materiales que reflejan la física de la conciencia y aquellos que no lo hacen de la pobreza de los últimos y la alineación que sigue en su despertar, acuden a mi memoria de los dos parques locales que también conocía cuando viví en el centro de Londres. Un parque fue responsabilidad del consejo local de la ciudad, el otro de los residentes de nuevas calles locales. El parque de la ciudad se había diseñado y plantado al azar en el curso de una centuria y lo mantenían jardineros pagados por el consejo que vivían fuera de esta área.